Gloria a Dios. Dios le bendiga. Buenas tardes, amados hermanos. Les saluda el pastor Marcelo Ríos. Bueno, para seguir hablando del tema acerca de la divinidad del Señor Jesús, ¿no? O sea, de que Él es Dios. Cuando nosotros decimos que Él es Dios, muchos argumentan que Él nunca dijo, yo Jesús digo que soy Dios. Y es verdad, implícitamente no lo dijo, es decir, tan abiertamente como muchos esperan, pero Él lo demostró primeramente a través de hechos y obras, dando a entender perfectamente que Él era Dios. En muchos casos, cuando incluso en sus obras, ¿no? Es decir, aquellas cosas, aquellos milagros, aquellas señales y evidencias que Él hacía, donde Él afirmaba su divinidad, algunos inclusive llegaban a decir que blasfemaba en más de una ocasión. Y cuando se produjo el arresto, es decir, esa noche donde él es arrestado, él fue llevado ante el sumo sacerdote. Y hay palabras de donde él, cuando él, allí en el libro de Mateo, capítulo 26, verso 63, que vamos a leer, allí que demuestran claramente cómo él está afirmando su divinidad. Dice, vamos a la lectura en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, verso 63, dice, pero Jesús guardaba silencio y el sumo sacerdote le habló diciendo, por el Dios viviente, te conmino a que bajo juramento nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, tú lo has dicho, además yo le digo, he aquí que en adelante verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, he aquí ha blasfemado, por tanto, ¿qué necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora ustedes escucharon su blasfemia. ¿Qué quieren? Contestando ellos, dijeron, sea condenado a muerte. Y allí vemos que cuando el sumo sacerdote le hace la pregunta y el Señor le contesta, porque estaba bajo juramento y él estaba obligado a decir la verdad, y él declara su dignidad. Entonces el sumo sacerdote rasga sus vestiduras en señal de repudio porque entiende que el Señor ha blasfemado. Aún y así le creen, entonces para ellos es blasfemia. Pero esa blasfemia, ¿por qué era blasfemia? Porque él estaba diciendo, yo soy Dios. Entonces vemos acá, en más de una vez, ¿no? Vemos que el Señor afirmaba en sus dichos y sus obras, como por ejemplo cuando él dijo, tus pecados te sean perdonados, ¿no? Entonces también ahí vemos que cuando él dijo, tus pecados te sean perdonados, estaba afirmando también su divinidad, tanto así que hubo fariseos que dijeron, ¿por qué habla blasfemias? Cuando solamente Dios puede perdonar pecados, lo cual es cierto. Entonces el Señor demostraba su divinidad. Y aquí también no fue la excepción. Y por lo tanto eso fue lo que también lo llevó a la muerte y a la cruz. Pero, ¿por qué? Porque dio a entender claramente que Él era Dios. Podemos ver otros pasajes allí en el libro de Juan, capítulo 5 también. Juan capítulo 5, donde Él afirma su divinidad. Juan capítulo 5, verso 18, dice, por esta causa los judíos todavía más procuraban darle muerte, no solamente porque profanaba el día de reposo, sino porque también decía acerca de Dios que era su Padre, haciéndose a sí mismo igual a Dios. Acá declara su divinidad y su igualdad con el Padre. Podemos verlo en Juan capítulo 5, verso 18, y en el verso 19 dice, dijo, de cierto les digo, que el Hijo nada puede hacer por su cuenta, sino lo que ve hacer el Padre, porque las cosas que el Padre hace, esas también hace el Hijo de igual modo. Es decir, de igual modo significa que era igual en poder, así como sustancia y eternidad. Vamos al capítulo 10, el capítulo 10 de Juan. Allí en el capítulo 10 vamos a ver, en el verso 28 dice, Juan capítulo 10, verso 28, y yo les doy vida eterna, jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano, porque mi Padre que me las ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Aquí vemos que el Señor dice que Él les ofrece la vida eterna y esa es una prerrogativa que solamente Dios puede ofrecer y yo les doy vida eterna. Verso 29 dice, porque mi Padre que me ha dado es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y mi Padre somos uno. Bueno, ahora,
el Señor parecía que se estaba rebajando al decir que el Padre era mayor. Esto no significa que Él no fuera igual, porque hemos leído en Juan capítulo 5, versos 18 y 19, donde se habla no solamente que Él afirmaba ser Dios, sino que también afirmaba su igualdad. Y esto está demostrado porque dice en el verso 30, yo y mi Padre somos uno. Entonces los judíos tomaron piedras nuevamente para apedrearlo. La primera vez fue en Juan capítulo 8, versos 56 al 58. Aquí vemos la segunda. La reacción es justamente por causa de la blasfemia. Vamos a ver el siguiente versículo. Dice, entonces los judíos tomaron piedra nuevamente para apedrearlo, pero Jesús le dijo, muchas buenas obras os he mostrado en mi Padre, ¿por cuál de ellas, igual de las obras me apedrean? Los judíos le dijeron, por las buenas obras no te apedreamos, sino por blasfemia, porque tú siendo hombre a ti mismo te haces Dios. Aquí vemos que el Señor en sus dichos y en sus obras, ¿no?, al decir yo y mi Padre somos uno, ¿sí?, en igualdad, en poder, y Él lo afirmó claramente. Entonces los judíos entendieron perfectamente y reaccionaron porque quisieron aplicar el castigo por la blasfemia conforme a lo que establece Levítico capítulo 24, verso 6. El que blasfemare, el hombre que muera, porque el Señor había blasfemado al decir que estaba afirmando su divinidad. Bueno amigos, con esto ya vamos a dar quizá en otro video otros pasajes acerca de la divinidad del Señor, pero hoy lo vamos a dejar con esto, así que dejanos tu comentario ahí en mi canal de Facebook, de YouTube, dejanos tu comentario, ¿no? Y bueno, que Dios te esté bendiciendo y sigue estudiando la palabra, ¿no? Que no deje de congregarte, sabemos que el Señor viene pronto, así que Dios te bendiga, chao.